¿Te ha pasado alguna vez? Te despiertas, te miras al espejo y, antes de que puedas decir buenos días, una voz ya te acusa. No eres suficiente. Siempre la cagas. Dios se ha alejado de ti. Nunca cambiarás. Estos pensamientos no llegan de golpe. No llegan como un trueno repentino. Llegan como un susurro. Lentamente. Sutilmente. Y poco a poco, empiezan a moldear cómo te ves a ti mismo, cómo rezas, cómo vives. El problema es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta cuando estas mentiras se infiltran. Pasan toda su vida creyendo voces que no son de Dios. Creyéndose débiles, cuando en realidad son más que vencedores. Creyendo que Dios está lejos, cuando en realidad nunca se ha separado de ellos. Creyendo que sus errores los definen, cuando en realidad han sido redimidos por la gracia. Y tal vez estás exactamente donde estás ahora, luchando con pensamientos que te agobian, cargando cargas que Dios nunca puso sobre tus hombros y alejándote de la verdad sin darte cuenta. Sé lo que es vivir con estas voces. También he creído mentiras que me hicieron dudar de mí mismo, de Dios e incluso del propósito que Él tenía para mi vida. Pero llega un momento en que despertamos. Cuando nos damos cuenta de que hemos estado escuchando al enemigo como si fuera nuestra propia conciencia. Y ahí es cuando comienza la liberación. En este vídeo, quiero mostrarte cómo se arraigan estas mentiras. ¿Cuáles son los pensamientos tóxicos más comunes que el enemigo siembra en la mente de un cristiano? Y, lo más importante, cómo renovar tu mente con la palabra de Dios y recuperar la verdad sobre quién eres. Si sientes que alguna zona de tu mente está atrapada, si alguna vez te has encontrado creyendo que Dios te ha olvidado o que nunca estarás libre de culpa, este vídeo fue hecho para ti. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo importante. Si este comienzo ya te resuena, si sientes que necesitas escuchar más contenido como este, suscríbete al canal ahora. Aquí profundizamos en la palabra, exponemos las mentiras del enemigo y te ayudamos a vivir con claridad, fe y libertad. No pospongas tu transformación. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo vídeos que nutren tu fe y te despiertan espiritualmente. Ahora, respira profundo. Porque lo que estás a punto de escuchar a continuación podría cambiar por completo tu forma de pensar y liberarte de prisiones que nunca supiste que existían. Comencemos con el primer punto de este viaje. Cómo el enemigo planta mentiras que parecen verdades y qué hacer para evitar caer en esa trampa invisible. ¿Alguna vez has notado que, a menudo, las batallas más grandes de nuestras vidas no ocurren afuera, sino dentro de nuestras mentes? No son nuestros problemas los que más nos deprimen. No es la falta de dinero ni las circunstancias difíciles. Lo que realmente nos paraliza, nos desgasta y nos destruye, son los pensamientos que albergamos en silencio. Esa voz que nadie oye, pero que resuena constantemente en nuestras cabezas. Nunca podrás lograrlo. Nadie te ama de verdad. Estás solo y Dios está lejos. Has fracasado y no hay vuelta atrás. Estas frases son como semillas. No hacen ruido al caer, pero con el tiempo, echan raíces profundas. El enemigo es un maestro en esto. No necesita gritarte. Simplemente siembra una duda y observa. Observa cómo tú mismo empiezas a alimentar esa mentira. Cómo empiezas a estar de acuerdo con ella. Y cuando menos te lo esperas, lo que era solo un pensamiento se convierte en tu verdad. Lo más peligroso de estas mentiras es que no parecen absurdas. Incluso tienen sentido. Vienen mezcladas con emociones, recuerdos y heridas mal curadas. Son verdades distorsionadas, sutiles, pero letales. Y por eso, muchas personas viven cautivas sin darse cuenta, creyendo ser racionales, realistas, cuando en realidad están siendo manipuladas espiritualmente. Piensen conmigo, cuando Eva fue tentada en el Edén, ¿qué hizo la serpiente? No le dijo directamente que pecara. Sembró la duda en su mente. ¿De verdad dijo Dios esto? Génesis 3, 1. Esta es la estrategia más antigua del enemigo, hacerte dudar de lo que Dios ha dicho. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Lees la Biblia,
¿Sabes lo que dice? Pero entonces surge un pensamiento que contradice la palabra, y empiezas a considerar esta nueva idea como si fuera real. Sabes que Dios perdona. Pero surge un pensamiento que dice: pero este pecado tuyo fue demasiado lejos. Sabes que Dios tiene planes para tu vida. Pero una voz te dice: no después de lo que has hecho. Sabes que Jesús te ama. Pero te invade un sentimiento que te dice: entonces, ¿por qué te sientes tan solo? Y entonces comienza el conflicto interno. Sabes lo que dice la palabra, pero algo dentro de ti empieza a luchar contra esa verdad. Y si no reconoces que es una mentira plantada, empiezas a vivir como si fuera real. Muchos cristianos viven así, espiritualmente salvos, pero mentalmente esclavizados. El diablo no puede robarte la salvación, pero si logra capturar tu mente, limita tu propósito, tu fe, tu voz y tu influencia. Y aquí hay un punto importante. El enemigo conoce bien tu historia. Sabe dónde te han herido. Sabe qué palabras te han herido. Sabe el rechazo que cargas hasta el día de hoy. Y es en estas áreas donde siembra las mentiras más profundas. Si te han rechazado, te dirá que nadie te ama. Si has fracasado en el pasado, te dirá que nunca cambiarás. Si has tenido un momento de debilidad espiritual, te dirá que Dios se ha alejado de ti. Y cuanto más aceptas estas ideas, más difícil se vuelve distinguir entre la verdad y el engaño. Pero déjame decirte algo: Dios no te creó para vivir así. No fuiste llamado a vivir alimentando mentiras. Fuiste creado para escuchar la voz del Padre, no la del acusador. Y esa es la buena noticia: si una mentira ha entrado, se puede expulsar. Si se ha sembrado una duda, se puede desarraigar. Pero esto solo ocurre cuando decides abrir los ojos espirituales e identificar lo que sucede en tu mente. Ahora que entendemos cómo estas mentiras entran de manera silenciosa y sutil, la pregunta que surge es: ¿por qué el enemigo insiste tanto en atacar nuestra mente? La respuesta está en el próximo tema, y te mostrará por qué tantas personas viven sin identidad, sin propósito y sin fuerza espiritual. ¿Alguna vez has intentado mirarte al espejo y decir: Dios me ama, pero sentiste que era mentira? ¿Alguna vez has intentado decirte a ti mismo que eres perdonado, elegido y valioso, pero en tu interior algo te decía: ¿eso no es cierto para ti? Ahí es precisamente donde el enemigo actúa con más fuerza, en la distorsión de tu identidad. Porque sabe que si logra confundirte, confunde todo lo que viene después. Confunde tu forma de orar, tu reacción ante las dificultades, tu visión de los demás, tu posición en el mundo. Desde el Edén, el plan del diablo no solo ha sido hacerte pecar, sino también robarte tu imagen, robarte tu conciencia infantil, hacerte olvidar que tienes un padre. ¿Y sabes por qué esto es tan efectivo? Porque la identidad de una persona generalmente se construye con base en lo que escucha y cree. Si creciste escuchando que no valías lo suficiente, que no eras inteligente, que eras un error, que eras un problema, es muy probable que estas palabras se hayan convertido en tu fundamento emocional y espiritual. Y luego, incluso después de haber tenido un encuentro con Dios, aún cargas con viejas etiquetas, viejas culpas, viejas voces. Te conviertes, pero aún te sientes sucio. Oras, pero sientes que no tienes autoridad. Lees la Biblia, pero crees más en lo que tu pasado dice de ti que en lo que Dios declara. Es precisamente a este tipo de cristiano al que el enemigo más teme y al que más intenta sabotear. Porque tienes un llamado. Tienes algo de Dios que cumplir. Pero si estás confundido sobre quién eres, nunca vivirás todo lo que fuiste llamado a vivir. Y quizás hoy vivas con una identidad espiritual fragmentada. Quizás seas de esas personas que dicen frases como: soy mi error. Soy mi vergüenza. Soy mi perdición. Soy lo que me hicieron. Pero déjame decirte algo que podría ser el punto de inflexión en tu vida. No eres lo que te pasó. Eres lo que Dios declaró sobre ti. ¿Y qué dice Dios? Que eres una nueva creación, 2 Corintios 5 y 17. Que eres un hijo amado, Juan 1 y 12. Que eres heredero del reino, Romanos 8 y 17.
Que eres más que vencedor, Romanos 8:37. Que eres templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Que eres elegido y apartado, 1 Pedro 2:9. Pero cuidado, estas verdades no tienen poder si solo las escuchas. Empiezan a transformarse cuando las crees y las interiorizas. Y aquí es donde entra en juego la estrategia del enemigo. Intenta que tu identidad se defina por una experiencia, no por una promesa. Por ejemplo, ¿has caído en pecado? Dice que ahora eres un fracaso. ¿Te han traicionado? Dice que no mereces ser amado. ¿Has cometido un error? Dice que Dios te ha abandonado. Pero Dios nunca usó su momento de debilidad para definir su identidad. Si así fuera, Pedro simplemente sería el cobarde que negó a Jesús. Pero Dios lo transformó en la roca sobre la que edificar la iglesia. Pablo sería simplemente el cruel perseguidor. Pero Dios lo transformó en el mayor apóstol del Nuevo Testamento. Entiendan, ambos tuvieron un pasado vergonzoso, pero no quedaron atrapados en él. Se liberaron al abrazar la identidad que Dios había ordenado, no la que el enemigo intentó imponer. Y eso es lo que necesitas hacer hoy. Arranca las etiquetas que la vida te ha puesto. Rechaza las mentiras que te han plantado. Y declara, soy quien Dios dice que soy. Puede que tu mente esté llena de voces opuestas ahora mismo. Pero la voz de la verdad sigue hablando y te llama a regresar a tu verdadero lugar. El lugar de un niño, el lugar de un ser querido, el lugar de alguien que ha sido perdonado, justificado y apartado. Y ahora que entiendes el ataque del enemigo a tu identidad, necesitamos profundizar. Porque quizás te preguntes, ¿pero por qué estos pensamientos tienen tanto poder sobre mí? ¿Por qué me cuesta tanto controlar mi mente? La respuesta está en la raíz del problema. Y eso es precisamente lo que exploraremos en el siguiente tema. ¿Por qué tu mente es el mayor campo de batalla espiritual y cómo se ha utilizado como arma en tu contra? ¿Alguna vez has notado cómo todo puede estar bien a tu alrededor, pero si tu mente está desconectada, nada parece funcionar? Puedes estar en un lugar seguro, con comida en la mesa, con gente a tu lado, pero si tu mente está atrapada en pensamientos de miedo, culpa o rechazo, es como si nada de eso importara. Esta es la mayor prueba de que la mente es, de hecho, el campo de batalla más estratégico en el mundo espiritual. El enemigo no necesita atacarte físicamente si puede atraparte mentalmente. No necesita destruir tu casa si puede paralizar tu fe. Y sabe exactamente dónde atacar, tus pensamientos. Porque de ahí provienen tus emociones, decisiones y comportamientos. Pablo comprendió esto profundamente. Por eso escribió en 2 Corintios 10, 4-5. Las armas con las que luchamos no son las armas del mundo, sino las poderosas en Dios para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Observa esta expresión, tomamos cautivo todo pensamiento. En otras palabras, si no controlas tus pensamientos, ellos te controlan a ti. Muchos cristianos viven en la derrota, no por falta de fe, sino por falta de agudeza mental. Oran, ayunan, van a la iglesia, pero dejan que sus mentes divaguen. Y el enemigo usa esta misma brecha para construir fortalezas invisibles, muros mentales de incredulidad, acusación, autodesprecio y miedo. Estas fortalezas son como las fortalezas romanas, grandes, robustas, protegidas y difíciles de destruir sin las armas adecuadas. No surgen de la noche a la mañana. Se construyen con ladrillos de pensamientos repetitivos, día tras día, semana tras semana, hasta convertirse en una estructura de engaño tan sólida, que la persona ya no cree la verdad cuando la escucha. Las personas con fortaleza mental viven según frases como: soy así, no puedo cambiar. Para mí no hay salida. Esto funciona para otros, pero no para mí. Dios no me habla. Y quizás, sin darte cuenta, vives en una de estas fortalezas. Atrapado en ciclos de ansiedad, duda, inseguridad o incluso culpa crónica. Sientes que llevas una carga invisible que te acompaña silenciosamente, incluso cuando nadie más lo hace.
La Biblia nos muestra que esto no es solo una debilidad humana, sino un campo de batalla espiritual. Y la mente es tan importante que el mismo Jesús fue atacado allí. ¿Recuerdan la tentación en el desierto? Satanás no vino con espadas. Vino con propuestas mentales. Cuestionó la identidad de Jesús, sugirió caminos más fáciles y distorsionó la palabra. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la verdad de las Escrituras. Cada ataque fue respondido con un escrito está. Esto nos enseña algo poderoso. La única manera de vencer las mentiras del enemigo es conociendo profundamente la verdad de Dios. El problema es que muchas personas no tienen una relación activa con la palabra. No meditan en ella. No la guardan en su corazón. Y cuando llega el ataque mental, están desarmados. Debes entender, esto no es solo pensamiento positivo. No es coaching. No es autoayuda. Hablamos de guerra espiritual. Pensamientos que son flechas, como lo describe Efesios 6 y 16. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Todo pensamiento destructivo puede ser una flecha. Todo pensamiento paralizante puede ser una fortaleza. Pero ya no tienes que vivir bajo este ataque. Hay una manera de recuperar el control de tu mente. Hay una manera de silenciar estas voces y escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que veremos en el próximo tema. Cómo renovar tu mente con la palabra de Dios y transformar completamente la manera en que piensas, sientes y vives. Imagina tu mente como un jardín. Todo lo que dejas que permanezca ahí, echa raíces y crece. Algunas semillas florecen en paz, fe y valentía. Otras, si se dejan desatendidas, se convierten en malezas de miedo, ansiedad y autosabotaje. La gran pregunta es ¿qué has estado regando dentro de tu mente? Si el enemigo siembra mentiras, como vimos en temas anteriores, es a través de la palabra de Dios que se arrancan estas raíces venenosas y se siembran verdades eternas. Y este proceso tiene un nombre poderoso en la Biblia, la renovación de la mente. Pablo afirma en Romanos 12, 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta. Presten atención, Pablo no sugiere un cambio superficial. Habla de una transformación profunda que ocurre desde adentro hacia afuera y comienza en nuestros pensamientos. Pero, en la práctica, ¿qué significa renovar la mente? Significa reemplazar los pensamientos destructivos con verdades bíblicas. Significa dejar de alimentar el alma con lo que dice el enemigo y empezar a alimentarla con lo que dice Dios. Renovar tu mente es un proceso diario. Intencional. A veces doloroso, pero liberador. Y esto no sucede automáticamente. No basta con ir a la iglesia o escuchar un sermón. Hay que sumergirse en la palabra, permitiendo que confronte, purifique, transforme y reestructure todo desde dentro. Piénsalo, ¿cuántas mentiras has creído durante años? ¿Cuántas frases te has repetido desde la infancia o la adolescencia? ¿Cuántas etiquetas te han perseguido durante décadas? Estas estructuras no se derrumban con una oración rápida. Se derrumban cuando haces de la verdad tu disciplina diaria. Cuando tomas un versículo, lo lees, oras sobre él, lo declaras en voz alta y confrontas todo pensamiento contrario. Por ejemplo, el enemigo dice, eres demasiado débil. Respondes con Joel 3 y 10, que el débil diga, soy fuerte. El enemigo dice, estás solo. Tú declaras Mateo 28, 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él dice, nunca cambiarás. Tú contraatacas con Filipenses 1, 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará también. Cada mentira debe combatirse con un versículo específico. No es magia. Es una batalla. Pero la palabra es tu arma. Y la victoria es segura cuando insistes en la verdad. Y este es el secreto que muchos pasan por alto. No tienes que sentir que la verdad es real para que lo sea. Puede que aún estés luchando internamente, con miedo y dudas,
Pero si continúas declarando la verdad de la palabra, día tras día, ésta reprogramará tu mente, sanará tus heridas y fortalecerá tu fe. Renovar tu mente también significa cuidar lo que consumes. De nada sirve intentar superar las mentiras del enemigo si te alimentas de contenido que refuerza el miedo, la comparación, la ira o la inmoralidad. Lo que lees, ves, escuchas y comentas a diario moldea tu manera de pensar. Así que, rodéate de cosas que te acerquen a la presencia de Dios. Escucha alabanzas que edifican. Lee libros que nutran tu alma. Busca amistades que te acerquen a la verdad. Tienes que elegir, cada día, entre regar las semillas de la vida o la muerte. Entre estar de acuerdo con lo que Dios dice, o permanecer rehén de las mentiras que el enemigo ha sembrado. Y ahora que estás empezando a comprender el poder de la renovación mental, necesitamos llegar a la culminación de este viaje. ¿Qué sucede cuando te liberas de las mentiras y comienzas a vivir según la verdad? Prepárate. Porque en el siguiente y último tema, descubrirás cómo la verdad libera, sana y reubica. Y lo que realmente significa vivir una vida donde la voz de Dios es más fuerte que cualquier acusación. ¿Has pensado alguna vez en el poder de esta frase de Jesús? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Ahora, detente un momento y reflexiona. Si es la verdad la que libera, entonces es la mentira la que aprisiona. Y eso es exactamente lo que el enemigo ha hecho a miles de personas, quizás incluso a ti. Él ata, no con cadenas físicas, sino con ideas distorsionadas. No con grilletes de hierro, sino con pensamientos mentirosos que se repiten en silencio, todos los días. Pero la verdad de la palabra, la verdad de Cristo, no solo rompe estas cadenas invisibles. Sana la mente, restaura la identidad y reconstruye la vida desde adentro. Cuando comienzas a creer en la verdad de Dios, todo cambia. Dejas de vivir como quien mendiga migajas espirituales y empiezas a caminar como un hijo amado que tiene acceso a la mesa del Rey. Dejas de ver tus errores como sentencias definitivas y empiezas a verlos como páginas pasadas por la gracia. Dejas de caminar con miedo, culpa e inseguridad y empiezas a caminar con fe, perdón y confianza. Pero cuidado, vivir según la verdad no es solo un concepto bonito. Es una decisión diaria. Es despertar y declarar. Hoy elijo creer lo que Dios dice, no lo que me dicen mis sentimientos. Hoy elijo escuchar la voz del Espíritu, no los ecos de mi pasado. Está reemplazando pensamientos como: soy un fracaso, para en Cristo, soy más que vencedor. No soy digno, porque me hizo digno por la sangre del Cordero. Dios me ha abandonado, por él prometió nunca dejarme. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de este proceso? Empiezas a notar que el dolor emocional que te atormentaba empieza a desvanecerse. Que los sentimientos de inferioridad ya no te dominan como antes. Esa voz acusadora se debilita. Y, en su lugar, la voz del Espíritu empieza a resonar con más fuerza. Eres mío. Te elegí. Te purifiqué. Tengo planes para ti. Vivir según la verdad es entrar en un nuevo ciclo espiritual. No es la ausencia de dificultades, sino la presencia de la consciencia. Sabes quién eres. Sabes quién es Dios. Y esta verdad te permite caminar con los ojos abiertos, el corazón ligero y la mente libre. Ahora, presta atención a una cosa. La verdad no cambia los hechos de tu pasado, pero sí cambia el significado que les das. Lo que antes se recordaba como vergüenza ahora se convierte en testimonio. Lo que antes era señal de derrota ahora es prueba de gracia. Lo que antes era una herida abierta ahora es una cicatriz que indica sanación. Y esta restauración comienza en tu mente. Porque cuando la mente se renueva, el corazón se fortalece. Y cuando el corazón se fortalece, la vida cambia de rumbo. Quizás hoy te encuentres en un punto de tu camino donde todo parece nublado. Crees en Dios, pero aún vives bajo el peso de pensamientos que te deprimen. Quieres avanzar, pero sientes que algo invisible te frena. Rezas, pero no logras verte como Dios te ve. Este es el momento de dar un paso consciente hacia la libertad mental. Y no lo harás solo.
La palabra está a tu disposición. El Espíritu Santo te guía. Y el cielo está listo para ayudarte a derribar toda mentira que aún habita en tu mente. ¿Estás listo para vivir como una persona libre? En la siguiente sección, cerraremos este recorrido con una conclusión reflexiva, una oración poderosa y una invitación personal para que usted tome una posición hoy, en la fe, en la verdad y en la libertad. Respira hondo un momento. Cierra los ojos si puedes. Y recuerda todas las voces que han intentado definirte. Quizás fueron palabras de alguien de tu familia. Quizás fueron etiquetas impuestas por la escuela, la sociedad, una amistad tóxica o incluso líderes religiosos mal preparados. O quizás, la voz que más te hirió fue la tuya. Sí, a veces el enemigo ni siquiera necesita hablar. Simplemente siembra la duda, y nosotros mismos seguimos alimentando la mentira. Pero hoy, aquí, ahora, Dios te llama a la verdad. Un llamado a la claridad espiritual. Una invitación a regresar a tu esencia. No eres un error. No eres el pecado que cometiste. No eres tu peor recuerdo. No eres tu peor momento. No eres lo que dijeron. Eres lo que Dios declaró. Y lo que Él dice es que eres un niño. Que eres amado. Que eres perdonado. Que hay gracia. Que hay un nuevo comienzo. Que hay esperanza, incluso después de años de vivir bajo mentiras. A partir de hoy, puedes elegir vivir de una manera nueva. Una manera donde tu mente esté protegida. Donde tu identidad se arraigue en la roca. Donde la palabra no sea solo un libro, sino un arma. Donde no solo sobrevivas espiritualmente, sino que florezcas. Esta transformación no es instantánea, pero comienza con una decisión. Decidir no aceptar más como verdad lo que Dios nunca dijo de ti. Señor Dios, en este momento me presento ante ti con toda sinceridad. Reconozco que a menudo he permitido que las mentiras se instalen en mi mente. Mentiras que me han dicho que no soy suficiente, que nunca seré libre, que soy mi propio error, que te has alejado de mí. Pero hoy, Padre, rechazo estas voces. Declaro que ya no quiero vivir prisionero de pensamientos que no vienen de ti. Arranca de mí todo pensamiento tóxico, toda raíz de mentira, toda voz del enemigo que aún intenta resonar en mi interior. Renueva mi mente con tu palabra. Enséñame a pensar como tú. Dame discernimiento para identificar las mentiras y valentía para combatirlas con la verdad. Que viva con mi mente cautiva a Cristo, sin temor, sin culpa, sin vergüenza. Que tu voz resuene más fuerte que cualquier otra en mí. Declaro por fe que estoy siendo transformado. No por mi propia fuerza, sino por tu poder. Y desde hoy, elijo vivir libre. Libre de mentiras. Libre del pasado. Libre de culpa. Porque la verdad me ha hecho libre. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te conmovió, si sentiste que Dios te hablaba hoy, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí abordamos temas profundos, con verdad y basados en la palabra. Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que esté luchando con mentiras en su mente. Tú puedes ser el canal de liberación para otra vida. ¿Cuál es la mentira más grande que el enemigo intentó sembrar en tu mente y que estás listo para rechazar hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leer tu testimonio y orar por ti.